Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, esperamos un segundito más porque veo que hay gente que se está sumando y ya arrancamos. Mientras tanto, bueno, habrán visto ya todas y todos las devoluciones de sus trabajos en los comentarios de retroalimentación en el campus. Si alguien tiene una duda, por supuesto, ese es un canal de comunicación. La puede poner ahí mismo o la puede hacer, la puede em, consignar a través del sistema de mensajería que prevé también el campus, ¿sí? A ver, en general los trabajos estuvieron bien, ¿sí? Hubo buena respuesta como les decía, sea así, en un pantallazo general. No perdemos de vista que es el primer trabajo de la primera materia en su primera experiencia universitaria, o por lo menos la primera experiencia para la mayoría. Así que eso, por supuesto, se tiene en cuenta. Acá hay alguien, Sampaio, que dice que no te aparece corregido. Qué raro. Bueno, ahora lo voy a hablar con las chicas. No estaba en el listado que yo tenía, porque los tengo presentes, los que corregí yo, pero voy a averiguar qué pasó y te contestamos a través del correo electrónico. Generales, ahí sigo. Bueno, les decía, en términos generales, o sea, de la totalidad, lo que quiero decir es que se ha visto que no les presentó problemas para su resolución, ¿sí? Sin embargo, por supuesto, tenemos algunos que han sido excesivamente escuetos, que han contestado tipo telegrama, que no se entendía bien a qué consigna estaban refiriendo, porque al haber limitado tanto la expresión, no se comprendía. En general también les hicimos una referencia a eso, incluso aquellos que estuvieron bien, muchos de los que estuvieron bien también presentaban esta característica de ser muy escuetos. Tengan en cuenta que esta es una materia que maneja el discurso, con lo cual se espera una expresión, una redacción de calidad. Así que hicimos hincapié en esa cuestión. Y tampoco pierdan de vista que la tarea del abogado en general es una tarea que se desarrolla a través de la expresión y a través del discurso, por lo cual estas actividades prácticas siempre van a venir bien. Así que bueno, para la próxima, téngalo en cuenta. De todas maneras, en los comentarios de retroalimentación, a aquellas o aquellos que presentaron esta característica, se lo hicimos saber. Cuiden también la redacción. Nos hemos encontrado con trabajos que estaban, a ver, respondidas bien las consignas, es decir, estaban orientados, sin embargo, con redacciones pobres, con faltas de ortografía, errores gramaticales, errores sintácticos, oraciones que no tienen sentido, que uno comprendía que estaba en tema porque estaban utilizando conceptos que refieren a la materia, pero que no tenía ningún significado de lo que estaban poniendo. Notamos especialmente que les costó la última respuesta, o la respuesta a la última consigna. Eso ya nos había dicho Victoria Lascano, que la semana pasada lo comentaron en clase, que era la que más les había costado. Y bueno, justamente porque era la pregunta que era más crítica, en la que se esperaba que ustedes hicieran una reflexión y a ver, era una respuesta a la que había que redactar. Insisto en este déficit que vimos. Otras respuestas lo que podían hacer era copiar la consigna, el pasaje y hacer un breve comentario. O sea, pienso, por ejemplo, en la distinción entre signo y símbolo. Nos encontramos con respuestas que dicen, sí, uno es un signo y otro es un símbolo, punto. Bueno, pero ¿cuál es el signo? ¿Cuál es el símbolo? ¿Por qué? ¿Cómo se distinguen? O incluso cuando en la segunda parte de la misma consigna se pedía que brindaran ustedes un ejemplo de su propia producción, tampoco algunos no aclaraban cuál era el signo y cuál era el símbolo, sino que, bueno, uno es signo y otro es símbolo, listo. Y además, estos serían dos ejemplos de signo y símbolo, también sin distinguir cuál era uno y cuál era otro.
digamos, ese tipo de estrategia les permitió sortear el obstáculo de las respuestas en esas consignas, pero en la última necesariamente tenían que redactar, porque tenían que encontrar similitudes y volcarlas en oraciones con significado. Así que estimamos que esa dificultad para responderla, la dificultad para responderla tuvo que ver con esta otra problemática previa que hemos notado. Después también notamos especial inconveniente en la respuesta a la consigna, la que se preguntaba por niveles de lenguaje. También nos encontramos con que muchos directamente referían a el contenido de, o lo que dijo. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Desde qué nivel de lenguaje lo dijo? Así faltaban, terminaban generando respuestas o terminaron generando respuestas incompletas. Otro inconveniente que notamos es en la confusión entre clases de lenguaje y relaciones entre palabras y cosas. Ahí hubo también una confusión importante. Esa confusión también se dio al momento de distinguir entre signo y símbolo, en la cual se dejaron ver confusiones respecto de las teorías en cuanto a la relación entre palabras y cosas. Y también vimos, y nos llamó la atención, que les costó el tema de carga emotiva. ¿Vieron? Dentro de los problemas semánticos, o sea, dentro de lingüística, problemas semánticos, dentro de problemas, o sea, semántica, problemas semánticos, dentro de problemas semánticos habíamos visto ciertas características o también llamadas vicios del lenguaje. Una de esas características o vicios es la carga emotiva. Se les pedía ahí ejemplos y costó porque muchos creyeron que poniendo un signo de admiración eso daba la idea de carga emotiva positiva, o decir esto me gusta ir a la playa, es carga emotiva positiva, no me gusta ir a la playa, carga emotiva negativa. El hecho de que aparezca un no implica la carga emotiva negativa, sino que la carga emotiva positiva o negativa o neutra va a tener que ver con lo que puede generar en el destinatario del mensaje, ¿sí? En el receptor. Recuerden que habíamos hablado incluso de palabras que en sí mismas, aisladas de cualquier discurso, incluso tienen una carga emotiva determinada. Por ejemplo, libertad o justicia van a transmitir carga emotiva afirmativa o positiva o favorable, mientras que si hablamos de tortura, muerte, homicidio, injusticia, en sí mismas también tiene una carga emotiva negativa. Y eso es independiente de que le pongamos un signo de admiración o que nos pronunciemos en favor o en contra. Así que lo van a encontrar también, o lo habrán encontrado en los comentarios de retroalimentación, puntitos a revisar. Pero en particular nos interesa que revisen aquellos que han tenido problemas con la cuestión de las relaciones entre palabras y cosas. ¿Por qué? Porque habrán notado ya avanzando en este tema que estamos transitando ahora, el de la definición o el problema de la definición del derecho, que está íntimamente relacionada, está directamente relacionada la problemática que se plantea aquí con la postura que se asuma respecto de la relación entre las palabras y las cosas, porque habrán advertido ya que el naturalismo adhiere a una concepción esencialista o realista del lenguaje, mientras que los positivismos, por el contrario, van a adherir a posturas convencionalistas o nominalistas del lenguaje. De manera que si no partimos de una clara distinción al respecto, o saber al menos que va a haber dos posturas diferentes en cuanto a ese tema, ya vamos a tener un déficit para encarar el tema de definición de derecho. Eso sería como para redondear la cuestión de las dificultades que hemos visto en el trabajo. La próxima actividad, como les habíamos anticipado, va a ser oral. Les habíamos dicho, recuerdan que algunas iban a ser escritas y otras orales. Muchos de estos inconvenientes los vamos a poder superar más fácilmente en un coloquio.
Porque en el coloquio vamos a estar a esta distancia en la pantalla y si, por ejemplo, no sé, Lourdes, que la veo acá en mi crisol de pantallitas, incurre en un error, es más fácil sacarla, es más fácil ayudarla a salir. ¿Sí? Bueno, a ver, no, pero ¿qué quisiste decir ahí? ¿No? No va a quedar incompleta la respuesta. Le vamos a poder decir a tiempo, a ver, pero completalo, ¿qué era? Ah, no, pensé que con esto bastaba. No, a ver, trata de integrar tu respuesta. O incluso si hay un error, es más sencillo identificarlo, señalarlo en el momento y poder superarlo. En cambio, el escrito, bueno, una vez que uno hizo el clic y mandó el trabajo a través del correo, ya está, o a través del campus, ya está, no hay marcha atrás, ¿sí? El práctico oral lo vamos a hacer el día martes próximo, que si no me equivoco es 27, ¿no? Martes 27, en horario de clase, a las 15 horas. Nos vamos a dividir en salas, lo hemos hecho ya en varias oportunidades en el año pasado, de manera que no les va a insumir muchísimo tiempo, y esa división la vamos a hacer específicamente para no demorarlos, porque si no, nos llevaría todo el día. La idea es que vayan organizándose ustedes como quieran y pasando de a 4 o 5 personas a la vez, el resto queda en la sala de espera, y vamos charlando. Se propone un tema para discutir, supongamos, no sé, vamos a estar trabajando esta unidad que vamos a terminar hoy, ¿sí? Que es la de definición de derecho. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema que se plantea acá con la definición de derecho? ¿Quién quiere contarlo? ¿Quién quiere comenzar a hablar? Entonces, de esas 4 o 5 personas que ingresaron a la sala, dice, bueno, el problema de la definición de derecho viene dado principalmente por su relación con la moral, tradicionalmente se lo ha vinculado y esto genera problemas interpretativos, por lo tanto se han dado diferentes respuestas o hay diferentes posturas respecto de la posible respuesta. Bien, suficiente. A ver, ¿alguien se acuerda cuáles son esas posturas? Sí, yo. Esa es la idea, que ustedes puedan ir tomando la palabra, ser autónomos e ir manejando la exposición. Es una exposición breve, no es que tienen que preparar una lección, como cuando estaban en el colegio y tocaba, qué sé yo, las capitales europeas. Bueno, había que sabérselas todas, levantar la mano y pasar y estar 15 minutos explicando. No, en 15 minutos se supone que tienen que haber hablado los 4 y nos tiene que sobrar tiempo. Es un diálogo rápido en el cual intercambiamos, o incluso ustedes también pueden plantear, mira, a mí la verdad me pareció que esto, no sé, debería ser encarado de esta otra manera, no me gustó la teoría de Kelsen, no sé, esta cuestión de los principios que trae Dworkin, las distinciones. La idea es que tengamos un diálogo, ¿se entiende? Un diálogo, una conversación en la que podamos intercambiar. No, a ver, que se postulen verdades, no es que algo va a estar bien o va a estar mal. Bueno, sí, obviamente que si le adjudicamos a Kelsen la postura de Dworkin, va a ser incorrecto, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que básicamente es un intercambio. Acá alguien que pregunta cómo se elige el tema. No se elige el tema es el que estamos transitando, es definición de derecho, ¿sí? Vamos a trabajar con el material que hemos ido dando, es decir, principalmente con el libro del profesor Nino. Ustedes este tema lo van a encontrar en el capítulo 1, y también me decía Victoria que le habían pedido que subiéramos los 2 capítulos del profesor Portela. Son buenas estrategias facilitadoras, así que se suben también, por supuesto, y las van a tener a mano. Y por supuesto con las clases y lo que hemos ido charlando. Acá había alguien que preguntaba si es a las 17, no, es a las 15, como dije recién, es en horario de clase. No van a tener ninguna actividad fuera del horario de clase, más allá de que por la virtualidad
se dé una sola clase sincrónica a la semana, toda otra actividad que se ponga va a estar siempre dentro del horario previsto y conforme el cual ustedes se inscribieron antes de comenzar. De hecho, el material que se les deja también está pensado como para que ustedes en la carga horaria semanal lo puedan ir leyendo y pueda ir ese material acompañando el curso. Tengo a Pedro Huitrago con la mano levantada. Te escuchamos, Pedro. Sí, son dos preguntas, de hecho. La primera es, ¿cómo van a determinar los grupos para el trabajo oral, siendo ya una enorme cantidad, cómo se van a organizar los grupos? Y segundo, ¿cómo vamos a saber la calificación después? Porque antes, como era un trabajo escrito, nos ponían buen trabajo, demás, pero ¿cómo vamos a saber cómo nos fue en esta? Bien, de la misma manera, la calificación también va a ser conceptual de la misma manera que en el trabajo. Habrán visto que no recibieron aprobado o desaprobado, porque en realidad, como se lo informamos al principio del curso y está consignado en el campus, todas las comisiones de teoría general del derecho se acreditan a través de un coloquio final que va a tener lugar entre los últimos días de junio y los primeros de julio. Todavía no tenemos la fecha exacta porque estamos lejos de ese evento. Estos trabajos prácticos que hacemos previamente son a los efectos de ir generando un concepto y no son eliminatorios. De manera que, Pedro, se pueden desaprobar todos y van a tener derecho a presentarse de todas maneras en el final. La calificación es conceptual y en el momento le vamos a decir, ¿sí? Porque además, a medida que van respondiendo satisfactoriamente, es decir, que vamos teniendo un buen intercambio, les vamos a decir que se retiren de la sala. Bueno, muy bueno, de la misma manera, bueno, muy bien, estuviste, Pedro, muy buen trabajo. Acá veo una Karina, bueno, Karina, repasá, porque fíjate que estos temas estuvieron flojos, ¿sí? De la misma manera que el comentario de retroalimentación, pero bueno, va a ser in voce en la sala. Y de la manera que vamos, respondiendo a tu primera pregunta, perdón, porque desordené la consulta, ¿cómo vamos a organizar los grupos? Dos opciones. Una es que ustedes se organicen, a veces pasa que hay gente que se anotó con una amiga, con un amigo, con un primo o prima que se conocen, o que a través del WhatsApp que armó el grupo, el centro de estudiantes, ustedes ya han ido generando lazos con otras estudiantes, pueden organizarse de esa manera para ir pasando. Si no, directamente nosotros, a medida que ustedes llegan todos en el horario de las 15 horas, tienen que estar en la sala de espera. Nos vamos a dividir en 4 salas, de manera que no van a ser más, en función de los que han entregado los trabajos, no van a ser más de 30 a 32 personas por sala, y los vamos a ir haciendo pasar a grupos de a 5. La idea es que, como les decíamos, para las 4, 4 y media de la tarde tienen que estar todos libres ya. No sé si respondí a tu inquietud. Sí, se me entrecortó un poquito porque se me cayó el wifi un momento, pero sí, escuché todo. Bien, perfecto. Igualmente lo vamos a poner en el campus, no se preocupen por si quedó alguna duda. Tengo otras preguntas acá. Los grupos los armamos entre nosotros, me preguntan como quieran. Nosotros no tenemos inconveniente, la idea es que entren lo más cómodo posible. Así que si hay un grupo de amigos y quieren entrar todos juntos, no hay problema, siempre que sean 4 o 5, no 10 personas, todas juntas, porque no tiene ningún sentido. No vamos a poder tener ningún diálogo de a 10. Pero si ustedes quieren ir, lo mismo que el orden, si hay voluntarios para ir ingresando, mejor. Si no, vamos haciendo pasar nosotros de quienes están en la sala de espera con asistencia de compañeros del centro de estudiantes, que son quienes nos van a dar una mano para administrar la sala, ¿sí? Me preguntan acá si el oral sería solamente de la unidad 2. Sí, el oral es solo de la unidad 2, pero tengan en cuenta, como les decía recién, que hay temas que van a venir de arrastre. Principalmente lo que tiene que ver con definiciones y lo que tiene que ver con relaciones entre palabras y cosas, problemas semánticos. Es muy difícil evitar la cuestión del esencialismo y el convencionalismo cuando hablamos de definición de derecho.
¿Es necesario armar grupo? ¿Podemos entrar directamente a la sala? Me preguntan. No, por supuesto que podés entrar, Karina, directamente a la sala, ¿sí? Y se van integrando los grupos a medida que van entrando las personas. Una vez que tenemos 4 o tenemos 5 personas, listo, cerramos. El resto espera unos minutos afuera que terminen quienes están adentro. La posibilidad de que se organicen para entrar en grupos es nada más, insisto, para darles a ustedes la posibilidad de que se sientan un poco más cómodos, pero no es necesario que ustedes lo hagan. Acá alguien me pregunta, que el trabajo esté bien, volviendo a los trabajos cuya devolución ya recibieron, al trabajo 1. Me preguntan si el que esté bien en términos generales es que esté aprobado. No, vuelvo a decir lo mismo de recién, Keila, en realidad los trabajos no van a tener un aprobado o un desaprobado, ¿sí? Sino que hacemos una devolución respecto de, así como recibieron, es un buen trabajo, evidentemente un buen trabajo sería traducido como se hubiera aprobado, o si les decimos tenés que hacer un repaso general, volvés sobre estos temas, revisar la redacción, el trabajo está incompleto, evidentemente no tiene un buen concepto, o no es suficiente. Pero insisto, estas son formas de ir ejercitándonos y de ir formando un concepto, nada más que eso. Y van a tener otros 4 para mejorarlo. A ver qué más hay acá. Bueno, alguien que preguntó de qué estuviéramos hablando, que Lucía, que había entrado un poquito tarde, bueno, hicimos una devolución general del TP1 y después ya directamente empezamos a hablar de la actividad próxima al martes. Bueno, acá hay un aviso. Bien, Astrid, agradezco la información, esperemos que no sea COVID, que se pueda recuperar y decirle que lo esperamos el martes y que siga atento al campus, porque vamos a subir material para facilitar un poco la preparación del tema. Acá alguien pregunta si lo podría explicar. Chicos que no pueden asistir. Lo podría explicar, yo supongo que debe ser referido, Lourdes, a alguno de los temas que tratamos del trabajo práctico 1, me imagino, ¿no? Bueno, no sé, está Lourdes. Bueno, corrigiendo con nuestros compañeros, otra vez el grupo. Bueno, varios habían preguntado lo mismo respecto a cómo se integran los grupos. Preguntan si es con nota numérica o será calificado de la misma manera. No, no vamos a tener nota numérica a lo largo del cuatrimestre. La única nota numérica va a ser la del final, la de coloquio, ¿sí? El coloquio necesariamente va a tener una nota numérica y eventualmente su recuperatorio, porque saben que de ese coloquio final también va a haber una instancia recuperadora. Ahí sí, pero en principio no. Y también recuerden que les habíamos dicho en la primera clase que tenemos un bonus para aquellos que realmente se destaquen a lo largo del curso. La idea es que quienes vengan respondiendo muy satisfactoriamente, con muy buen concepto, con buen rendimiento en la totalidad de los trabajos prácticos, van a encontrarse con un coloquio en el cual no van a ser evaluados sobre la totalidad de la materia, sino que va a ser más bien una conversación en la que la aprobación ya está garantizada, ¿sí? Pero esa es una situación extraordinaria para aquellos, insisto, que se hayan presentado a los 5 trabajos prácticos y en los 5 trabajos prácticos hayan tenido un excelente rendimiento. Esto es, responder a la totalidad de las consignas, adecuadamente, con buen manejo de los conceptos, sin errores conceptuales, por supuesto, y con, insistimos, una buena, muy buena o excelente redacción. A ver, Astrid, de nuevo me pregunta, ¿usted nos va a preguntar sobre la unidad o nosotros nos organizamos o desarrollamos? Perdón. No, van a ser preguntas, por supuesto, ¿no? Por eso le dijimos, esto no es una, ¿cómo fue que les dije?
una lección como en el colegio, sino que ustedes vienen con el conocimiento que tienen de la materia. No tenemos incluso problema en que tengan el libro con ustedes, que tengan el material. No hay inconveniente, porque las preguntas no van a ser, a ver, decime cómo se clasifica, sino que van a ser del mismo estilo de las del trabajo práctico. Pero ustedes no tienen que preparar nada, en eso quédense tranquilos, no hay que organizar ni preparar nada, reitero, ustedes solamente vienen, ese día vienen, es una manera de decir, ingresan a la sala y van a ir pasando de a 4 o 5 personas y vamos a ir discutiendo entre ese grupo acerca de los temas que integran la unidad 2. Acá me vuelven a preguntar si los grupos los arman entre nosotros, insisto con lo mismo, los arman si quieren y si no, tampoco pasa nada, no es necesario. En realidad la regla es que van a ir pasando, como vienen. Si alguien dice, ay, mira, yo estoy con mi amigo, ¿puedo pasar? Bueno, dale, pasen juntos. Pero si no, a medida que van apareciendo, los vamos haciendo ingresar. No es necesario que ustedes hagan ninguna organización previa. Bueno, acá vuelven a preguntar lo mismo. Acá hay alguien que dice que no está en el SIU. Esto consúltenlo con división alumnos porque nosotros como docentes no tenemos ninguna manera de gestionar lo que es el sistema, ni el SIU ni el campus. O sea, aquellos que no tienen acceso al SIU y por lo tanto al campus, no lo podemos hacer como docentes. Sí, yo ayer pedí como colaboración a los chicos del centro de estudiantes si había posibilidad de hacer un listado de quiénes son las personas que están con este inconveniente para tenerlo en cuenta, porque al día de hoy a mí me aparecen como ausentes, si no. El foro de consulta, me pregunta, ¿sí lo pueden hacer a través del foro de consulta o directamente pueden mandar una duda, o sea, su consulta a través del correo? No hay ningún inconveniente. Alguien acá me acaba de aclarar Lourdes que es sobre esencialismo y convencionalismo, así que ahora lo aclaro. ¿Se podrán tener apuntes? En realidad, el tema de los apuntes, si ustedes lo quieren tener, nosotros no nos vamos a poder oponer, no hay manera, y menos estando a distancia. Pero creo que lo habíamos dicho en las primeras clases. Si son apuntes de ustedes, perfecto. Apuntes de otros no les recomendamos utilizar, porque además circulan apuntes con errores. Y eso después se ve cuando en los trabajos prácticos se reiteran los errores. Porque si uno se copia, y se copia correctamente, es difícil darse cuenta, pero cuando se copia de un error es más fácil porque nos encontramos con 3, 4, 5, 6 trabajos prácticos en los que se reitera el mismo error, el mismo equívoco. Bueno, y eso es porque andan circulando apuntes, como se llama, que son resúmenes que ha hecho alguien y los hace circular, los comercializa. Entonces, consejo no, pero si los quieren tener no hay ningún problema, pero no es garantía para ustedes. La única garantía es el material oficial, digamos, que estamos sugiriendo y que de hecho está en el campus. Acá me pregunta Nicolasa, que no está en el SIU, si hay inconveniente. Y sí, Nicolasa, el problema es que si no se arregla el tema tuyo con el SIU, ya vas a tener un segundo ausente. Y en algún momento vas a tener que recuperarlos. Así que lo que yo te aconsejo es que hagas la consulta ya, a ver qué es lo que está pasando. Porque ya a esta altura debería estar solucionado el tema. O sea, vos no estás pudiendo tener acceso a ningún material salvo estas clases. Van a entrar de 4 o 5 personas máximo. Acá me preguntan 5 o 6. 4 o 5 máximo. Bueno, los que estamos en la espera en el coloquio podemos presenciar o ser oyentes. No, se quedan afuera. No, van a estar en la sala de espera. Van entrando los grupos con los que vamos a intercambiar. O sea, los integrantes de los grupos que van a intercambiar. Acá pregunta si puede ser 6. Agostina, bueno, dale, no pasa nada. Si se sienten más cómodos, así todos abroquelados, bueno, denle. Bueno, Lourdes había consultado entonces, si me permiten, distraemos un par de minutitos, la distinción entre esencialismo y convencionalismo. ¿Se acuerdan que dentro de las partes de la lingüística entendida como la porción de la semiótica que se ocupa de los lenguajes naturales, ¿sí? O de los lenguajes, mejor dicho. Bueno, dentro de esta porción que llamamos lingüística, teníamos diferentes maneras de encarar el estudio de ese objeto.
Y a estas diferentes maneras las llamamos sintaxis, semántica o pragmática. La sintaxis es la que se ocupa de las relaciones formales entre los signos, la pragmática es la que se ocupa de las relaciones entre el hablante, es decir, quien formula el mensaje, y el signo en sí, o el mensaje. Es decir, además del signo, acaba de intervenir alguien más, que es el hablante o el usuario. Y finalmente teníamos a la semántica. La semántica se ocupa de lo que tiene que ver con el significado de los signos. En este caso, el significado de las palabras, o el significado de los símbolos signos que integran los lenguajes. Ocurre que la semántica plantea también diferentes aspectos para su estudio. Esto es la relación entre el signo y su significado. Y uno de los aspectos posibles tiene que ver precisamente con el carácter, la naturaleza, si se quiere, el tipo de vínculo que existe entre las palabras o los signos que son palabras y las cosas, el mundo, es decir, en definitiva, su significado. Pregunta en sí mismo por la relación que existe. ¿Qué tipo de relación es esa? ¿Qué es lo que vincula a una palabra con aquello a lo cual nombra, con aquello a lo cual da nombre? Y vamos a tener dos grandes respuestas a este interrogante, a qué es lo que vincula las palabras con el mundo o las palabras con la realidad. Una concepción de tipo platónica, dice que esa relación o ese vínculo es de tipo natural. Es decir, que la palabra nombra a la cosa necesariamente, es decir, no habría posibilidad de que una cosa que está en el mundo sea nombrada a través de otra palabra que no sea esa a través de la cual la conocemos. Es decir, que si quisiéramos cambiarle el nombre al sol, no podríamos, porque la cadena de fonemas S-O-L, S-O-L, sol, capta en sí la esencia del objeto que nombra. De manera que si se quisiera cambiar el nombre, se cambiaría o se variaría la cosa en sí. Por eso a esta teoría se la llama esencialista o realista. Sostiene que existe una relación natural, necesaria, real, entre el signo o el nombre y la cosa a la cual nombra. Cuando escuchamos esto en general, y me pongo en la cabeza de ustedes un segundo, tendemos a pensar en que no adherimos a ella. ¿Cómo vamos a decir que va a cambiar la esencia de la cosa? Que es imposible cambiar el nombre porque nombra a una cosa en sí. Claro, eso si lo pensamos en relación a ejemplos banales, como puede ser mesa, silla, perro. Ahora, cuando pensamos en otros objetos u otras entidades nombradas con las cuales guardamos alguna relación emotiva, ahí ya es más difícil mantener esta distancia. Por ejemplo, si yo les digo libertad, o igualdad, o belleza, o justicia, ahí vamos a descubrir que algo de esta postura esencialista está presente en el pensamiento cuando intentamos la definición de la palabra libertad. Si yo les dijera a ustedes que hay un país en el cual la libertad consiste en algo distinto de lo cual gozamos aquí,
Y ustedes me van a decir, pero eso no es libertad, es otra cosa. O alguno de ustedes podría decir, eso no es libertad, es otra cosa. Esta cuestión estuvo muy presente, yo no recuerdo si lo charlamos en la primera clase, con la ley de matrimonio igualitario. Hubo una discusión muy fuerte al respecto de si podía utilizarse la palabra matrimonio para referir a una unión que es distinta de la unión matrimonial que históricamente había legislado nuestro sistema en el Código Civil, que era la unión de hombre y mujer. Sin embargo, con la misma palabra se nombró a una institución que ya no exige que la unión sea entre hombre y mujer, es decir, no exige la distinción de sexo. En ese ejemplo se puso sobre la mesa o se revelaron concepciones esencialistas o realistas acerca de la relación entre las palabras y el mundo, entre las palabras y su significado, entre las palabras y las cosas. En este caso, entre la palabra matrimonio y el tipo de unión civil o política a la que hace referencia. Frente a esta concepción que llamamos esencialista o convencionalista y que sostiene, insisto y resumo, que existe una relación natural entre las palabras y los objetos que son nombrados por esa palabra y que al nombrarlas se aprehende, se capta la esencia de la cosa misma, por lo cual no podría cambiarse el nombre, frente a esta o en oposición a esta concepción, tenemos otra bien distinta, que es la que llamamos convencionalismo o nominalismo. Como su nombre lo dice, esta teoría sostiene que los nombres a las cosas del mundo están puestas como resultado de convenciones entre los hablantes, que nada hay en la naturaleza de las cosas, que no hay tal naturaleza, que indique que deben ser nombradas de una manera y no de otra. Y que en definitiva van a ser las comunidades de hablantes las que a través de sus acuerdos van a decidir o deciden cuáles son las formas de nombrar a las cosas del mundo y a las instituciones, incluso las instituciones jurídicas también. Volviendo a la discusión acerca del matrimonio, quienes sostuvieron que podía utilizarse la palabra matrimonio para designar a esta institución, a pesar de que ya no exigiera, es decir, a pesar de que había variado una nota definitoria, y volvemos a definiciones, una nota definitoria como era que los unidos fueran hombre con mujer o mujer con hombre, sin embargo, esa capacidad de nombrar, esa facultad de nombrar que tenemos los hablantes, siempre y cuando haya acuerdo para permitir la comunicación, porque recuerden que tenemos que tener un código común, si no la comunicación fracasa. Bien, esa facultad entonces posibilitó que se nombre a este tipo de unión con la misma palabra, matrimonio. Pero fíjense que esta discusión que nos puede parecer anticuada en algunos momentos, nos puede parecer vinculada a lo mágico, sin embargo, está presente y en lo cotidiano, ¿no? En una discusión que interesó y que interesó desde el punto de vista social, o sea, no fue una cuestión de filósofos o de filólogos nada más, sino que estuvo la discusión socialmente instalada. Esto nos permite ver cómo es un tema que interesa y que lo podemos traer a la definición de derecho. Y acá sigamos. Cuando nosotros nos preguntamos qué es el derecho, o mejor dicho, si es posible definir el derecho, porque recuerden que antes de saber qué es el derecho, tenemos que preguntarnos, ¿es posible definir el derecho? Porque hay un gran sector de escépticos que dicen, no, no es posible definir el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho muta históricamente, porque el derecho es pluriforme, por ejemplo, de manera que no hay una posibilidad de definir un único fenómeno normativo como derecho. Sin embargo, aquellos que dicen que sí, y nos enrolamos en ese sector, porque si no se nos terminaría acá el dictado por lo menos de esta unidad,
aquellos que responden afirmativamente a la pregunta acerca de la posibilidad de definir al derecho, se van a topar con un problema. Y ese problema tiene que ver con la presencia de posturas esencialistas al interior de las teorías jurídicas, con posturas que vinculan al derecho de manera necesaria, de manera real, de manera intrínseca, con elementos extranormativos, puntualmente con la moral. El gran problema, o sea, la principal dificultad que enfrentamos en la teoría del derecho, en la filosofía del derecho, a la hora de intentar definirlo, tiene que ver con su tradicional vinculación con la moral. Vamos a tener dos respuestas, ¿recuerdan? A este problema. ¿Qué hacemos con la relación entre el derecho y la moral? ¿Cómo lo resolvemos? Hay quienes sostienen lo que llamamos la tesis de la identificación conceptual entre el derecho y la moral. Esto quiere decir que el derecho, para ser tal, un conjunto de normas que pretenda ser derecho, para hacerlo, para ser derecho válido, debe adecuar sus contenidos a la moral. Esta es la tesis, básicamente la tesis de la identificación conceptual. Frente a esta tesis de la identificación conceptual, es decir, a los efectos de la definición, vamos a tener una tesis opuesta, que es la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral. La tesis de la separación conceptual dice que un conjunto normativo que responda a ciertos requisitos formales, que esté instaurado como derecho, vale en sí y no requiere ninguna adecuación a ningún estándar moral. Y que el derecho debe y puede ser definido sin recurrir a elementos morales. Los principales representantes de una corriente y de la otra son, respecto de las tesis de la identificación conceptual entre el derecho y la moral, el iusnaturalismo o las posturas iusnaturalistas. Y respecto de la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, las teorías o posturas iuspositivistas. El iusnaturalismo, que sostiene que hay una identificación conceptual, es decir, que para definir derecho debo recurrir o se debe recurrir a conceptos morales, es aquella que sostiene, para redondearlo, para volver hoy y cerrarlo, al menos dos tesis. Postula al menos dos tesis, conforme los ha identificado el profesor Nino. ¿Se acuerdan cuáles son esas dos tesis? ¿No se acuerdan? Están en el libro del profesor Nino. Y de hecho, esa caracterización que ha hecho Nino de iusnaturalismo es muy reconocida y es aceptada por la teoría filosófica actualmente. Primero, la existencia de principios morales universalmente válidos y que sean conocibles por la razón humana. Ustedes en el texto van a encontrar asequibles, es decir, que puedan ser accesibles. Acá me pregunta alguien si puede ser la ética. No es la ética en sí, sino que es una tesis de filosofía ética. A ver, a este problema que yo les planteé, subyace uno que tiene que ver con la posibilidad de afirmar verdades morales. Esto es de afirmar con valor de verdad que algo es bueno o malo, justo o injusto, correcto o incorrecto en términos morales. No, a Karina acá teológico y racionalista, esas son expresiones del iusnaturalismo. Estos son, a ver, tiene que ver con el origen de los principios, de dónde salen los principios. Si nos preguntáramos respecto de estos principios, ¿y de dónde salen? ¿Cómo aparecen? Bueno, para algunos vienen de Dios
y para otros se obtienen a través de la razón. Pero, definición del concepto del derecho es una tesis. No entendí, Catalina. La tesis de filosofía moral. A ver. Pueden activar los micrófonos, ¿eh? Ah, no, Juan Cruz. ¿Definición del concepto del derecho es una tesis? No. No, perdón, decía de la tesis de filosofía moral. Ahora, sí. Digo, Ahora entendí lo que quieren decir. Es por la forma en la que están titulados, por la forma en la que están tituladas las tesis, no en el libro de Nino, sino en el libro de Portela. Me parece que dice una tesis de filosofía ética y una tesis acerca de la definición del derecho. Pero lo que importa es el contenido de una y otra. Entonces tenemos una tesis de filosofía ética que dice que existen principios morales universalmente válidos y que pueden ser conocidos por la razón humana. Esto quiere decir que existen principios que valen hoy, que valieron hace 1000 años atrás, es decir, que existieron hace 1000 años atrás, que son válidos aquí y que son válidos en el otro lado del mundo, es decir, en cualquier otra cultura, en cualquier otra geografía, pero que además pueden ser cognoscibles. Y lo importante o lo que entraña la idea de la cognoscibilidad de los principios morales es la posibilidad de conocer en términos de saber qué es la verdad y cuál no en términos morales. Como les decía recién, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Qué pasa con las posturas relativistas, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, pero ¿cómo estamos seguros de que aquello que para mí es lo justo, Eliana también lo entiende como tal? O aquello que es moralmente correcto para Catalina, también lo sea para Pedro. Y entonces ahí empezamos a descubrir los problemas, las incertidumbres que nos plantea esta teoría. Pero antes de esas críticas, que son aquellas que trata de superar el positivismo, reforcémosla. Entonces volvamos sobre las mismas. Para el justnaturalismo, es decir, la teoría que representa a la postura acerca de la identificación conceptual entre el derecho y la moral, es decir, que para definir el derecho, entre sus notas definitorias está la moral. ¿Recuerdan de definiciones? Esas características que están siempre presentes, no son concomitantes, sino que hacen a la definición. Entre esas características definitorias del derecho estaría la moral. Y lo abrimos ahora. Y Nino nos dice, mire, les explico un poquito más claro qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir, profesor Nino? Bueno, quiere decir, primero, que existen principios morales universalmente válidos y que pueden ser conocidos por la razón humana. Existen acá, existen en Rusia, existen hoy, existían hace 2000 años y además podemos saber cuál es su contenido, los podemos entender. Cualquier persona racional puede conocer esos principios. Son los principios que nos gobiernan en el sistema moral. Insisto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. Bien. Segunda tesis. Un conjunto de normas para constituirse en derecho y una norma aisladamente para ser una norma válida debe adecuar sus contenidos a esos principios morales. Si entre esos principios morales tenemos identificado el principio de preservación de la vida, ¿podríamos legislar en favor de la pena de muerte? Sí. Ahora, ¿sería una norma válida? Según el naturalismo, no. ¿Por qué? Porque contravendría un principio moral universalmente válido y asequible a la razón humana, que es el principio de protección de la vida humana. ¿Sí? Entonces, existencia de principios y segunda tesis, adecuación del derecho a esos principios morales. No los puede contradecir. Si los contradice, entonces no será derecho válido. ¿Se entiende? Que la moral condiciona la validez del derecho para el justnaturalismo. Ahora, esto es lo que dice el justnaturalismo.
Y ustedes vieron algunos autores, estuvieron trabajando con Dworkin, ¿no? Me dijo Victoria. Dworkin es uno de los más destacados representantes del pospositivismo, el naturalismo atenuado, un naturalismo moderado, racional, que tuvo mucho desarrollo en la segunda mitad del siglo XX y que falleció hace no mucho tiempo, de manera que su teoría está muy vigente todavía. Pero frente a estas teorías, que son, insisto, naturalistas, que sostienen lo que llamamos la identificación conceptual. Insisto con la identificación conceptual porque en el coloquio si no vamos a tener problemas, porque cuando les preguntamos, a ver, ¿qué es el naturalismo? O, bueno, a ver, y cuéntenos acerca de la relación entre el derecho y la moral, no nos hacemos así como las simpáticas para que entren en confianza. Entonces dice, bueno, es cuando, ya empezamos mal, es cuando, porque no tiene que ver con el cuándo, pero bueno, no importa. Es cuando entre el derecho y la moral existe relación. ¿No? ¿Y qué tipo de relación? Y hay relación, hay una relación importante, hay una relación de vínculo, y empiezan a buscar sinónimos y la cosa ahí chau, ya dejamos de ser simpáticos. Sí, Pedro. Ah, bueno, no, se te activó el micrófono entonces. Bueno, no, la única relación que le importa al naturalismo entre el derecho y la moral es la relación de tipo conceptual. Si no se acuerdan de la palabra conceptual, no importa, pero sí hay que aclarar en esta conversación que vamos a tener que entre las características definitorias del derecho están los elementos morales o está el elemento moral. Quiere decir que para definir al derecho tengo que recurrir a la moral. Porque ninguna teoría no naturalista, es decir, ninguna teoría que no sea naturalista, va a desconocer que existe una relación entre el derecho y la moral. La relación se puede verificar, claro, en el plano sociológico, no hay duda. Si nosotros tomamos un derecho cualquiera, un sistema cualquiera, el nuestro, el brasileño, el uruguayo, el ruso, el italiano, vamos a verificar en los hechos empíricamente que existe relación entre el derecho y la moral. Claro que sí, pero no es acerca de ese vínculo que se preguntan o se interrogan las teorías definitorias del derecho, sino cuánto de ese vínculo importa para definir el derecho. El naturalismo dice, importa en forma plena. El derecho se tiene que acomodar, se tiene que adecuar a los principios morales que son de carácter universal. Ya ni siquiera es porque rigen en una determinada sociedad, sino porque son universales. Están en el plano del deber ser. En cambio, el positivismo lo que va a decir es, y a muy grandes rasgos, porque saben que cuando hablamos de positivismo no hablamos de una única escuela, sino que tenemos diferentes vertientes del positivismo. No es una teoría o no hay una postura homogénea como ocurre con el naturalismo. Los positivismos lo que van a decir es que esa exigencia de adecuación moral es ajena al derecho. Y que la definición de un cuerpo normativo como jurídico no depende de su acomodación a pautas morales, sino de que se trate de un estatuto que cumple determinados requisitos que están establecidos normativamente. Por ejemplo, si vamos a Kelsen, la eficacia es de lo más relevante. Hart se va a preocupar de otros aspectos. Hart nos va a decir que hay que distinguir el derecho que es del derecho que debe ser. Y a él lo que le va a interesar es describir metodológicamente qué es el sistema normativo. Acá alguien que me pregunta si puedo repetir lo del positivismo.
No sé exactamente qué parte querés que repita del positivismo, pero seguramente lo que interese es la distinción con el justnaturalismo, o lo que lo distingue del justnaturalismo, ¿sí? Entonces, bien, acá me consta lo que mencionó recién. El justnaturalismo sostiene como exigencia para la definición del derecho la presencia de la moral dentro del concepto de derecho. Insisto, la moral se presenta para el justnaturalismo como una característica definitoria. En cambio, el positivismo entiende que los elementos morales o esa adecuación moral es ajena al fenómeno normativo, creo que había dicho, si no me equivoco recién. Es ajena al derecho. El derecho puede ser descripto, puede ser definido, se puede llegar a un concepto de derecho, que es la pregunta que nos estamos haciendo en esta definición, en esta unidad. Nos estamos preguntando por la definición o por el concepto de derecho. Mientras el justnaturalismo dice, para definir derecho, tengo que recurrir a la moral, el positivismo dice, no. Para definir derecho no debe recurrirse a la moral, no es necesario recurrir a la moral. Y esto lo van a decir diferentes vertientes del positivismo. En general podemos decir que van a sostener también al menos un par de tesis respecto a las que va a haber acuerdo en los diferentes modelos positivistas. Esto es, la tesis de la neutralidad, que tiene que ver con esto, con la posibilidad de definir, de describir, de identificar un conjunto normativo válido en forma independiente de sus contenidos o de los valores morales que represente. Y además, la tesis del no cognitivismo. La tesis del no cognitivismo tiene que ver con algo que yo mencioné hace unos minutos, y es la dificultad para lograr acuerdos en materia de contenidos morales. El positivismo entiende, en general, que esta dificultad de homogeneidad respecto de qué es lo que entendemos por moral y cuáles serían los principios que deberían tenerse presentes en la definición de derecho, hace que deliberadamente los dejemos afuera. Bien, las dos tesis que les mencioné son sostenidas, acá las pregunta Pedro, por Huester, por ejemplo, quien dice que el positivismo, o al menos su positivismo, adhiere a dos tesis, la tesis de la neutralidad y la tesis del no cognitivismo. Estas dos tesis van en contra de la tesis 1 del justnaturalismo. La tesis 1 del justnaturalismo es la que dice que existen principios principios morales universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Bien, la tesis del no cognitivismo iría en contra de esta primera tesis, esta que sostiene la existencia de principios y además que los podamos conocer. El no cognitivismo quiere decir no hay posibilidad de conocerlos. No tenemos posibilidades de lograr acuerdos acerca de cuál sería el contenido de esos principios morales. Descreen de la posibilidad de conocimiento racional de los principios. Y la otra tesis, la de la neutralidad, se opone a la tesis 2 del justnaturalismo. La idea de que el derecho debe adecuar sus contenidos a pautas morales. En general, se exige para definir una teoría como positivista, al menos que se oponga a la tesis 2 del justnaturalismo. Esto es, a la identificación conceptual entre el derecho y la moral, a la adecuación de los contenidos del derecho a los contenidos morales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un positivismo moderado, un positivismo conceptual, como es el de Hart, que en los últimos tiempos se volcó también a lo que se llamó un positivismo incluyente,
nada lleva a pensar que descrea de la existencia de principios morales. O inclusive que haya posibilidad de conocerlos, esto es la posibilidad de efectuar afirmaciones acerca de verdades morales. Sin embargo, lo que dice Hart es que el derecho no debe ser descrito desde esa perspectiva, es decir, no debe ser descrito teniendo en cuenta esos principios morales, sino que la descripción del derecho debe mantenerse al margen de su adecuación o su inadecuación moral. Pero, por ejemplo, los positivistas escépticos, en cambio, lo que van a sostener es que no existen principios morales universalmente válidos y que en caso de existir, no hay acuerdo acerca de su contenido. Por lo tanto, nunca podría el derecho acomodarse a tales entidades que para ellos son inexistentes. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, el positivismo formalista. El positivismo formalista en lo que va a hacer hincapié es en los rasgos formales del sistema, en que estén presentes las características que definen a un sistema jurídico con total ajenidad a los elementos morales. El cumplimiento de estas características, que son de tipo formales, ciertas estructuras que deben darse al interior de los sistemas, sería suficiente. Y finalmente tenemos al positivismo ideológico. El positivismo ideológico es aquel que sostiene o sostendría, porque en realidad es muy difícil encontrar quien lo postule, que una norma, aunque sea injusta, aunque sea inmoral, si es eficaz, si es acatada, es derecho válido de todas maneras. De hecho, cuando uno lee liviano rápidamente el tema de esta discusión, de este debate entre naturalistas y positivistas, lo que suele encontrarse como representantes del positivismo es este modelo casi caricaturesco del positivismo, el que dice que todo derecho es válido por el hecho de estar impuesto y que aún la norma más repugnante, la norma más injusta, es válida igualmente. Realmente costaría encontrar ejemplos de estas características. A los que les interese el tema y como un ejercicio interesante para refrescarlo y para reforzar las ideas, hay una reconstrucción que hace el profesor Nino en el capítulo 1 de su libro, en el cual recrea lo que habría sido el juicio de Nuremberg. Les sugiero que si tienen un ratito lo lean, porque ahí van a encontrar diferentes posturas frente a la relación entre el derecho y la moral. Algunas nominadas, algunas que fácilmente podemos identificar y ubicar, este es un naturalista, este es un positivista, y otras que por ahí nos van a costar un poco más y nos van a demostrar que más allá de esta polarización que nosotros explicamos y que traemos dos modelos representativos de las antípodas, hay miradas intermedias. De hecho, el mismo Dworkin es un postpositivista o un naturalista atenuado, no es un naturalista clásico como podrían ser los naturalistas teológicos que suele traer, incluso que lo van a encontrar en el libro del profesor Nino, muy, muy bien tratado. Alguien acá me preguntaba algo, lo vi porque se me abre el chat y se cierra inmediatamente. Podría repetir las tesis, las dos tesis llegué a repetirlas. ¿Me puede repetir la última, los escépticos? Sí. El escepticismo es una corriente que se opone a la posibilidad de conocer en los términos que nosotros estamos hablando, porque no me quiero ir mucho fuera de tema y no los quiero complicar. Recuerdan que el naturalismo, dijimos varias veces, sostiene dos tesis, ¿sí? La primera,
la afirmación de la existencia de principios morales universalmente válidos. Esto implica una postura moral, una postura cognitivista frente a la moral. Hay posturas opuestas a esta. Por ejemplo, el escepticismo. El escepticismo sostiene la inexistencia de principios morales, o al menos la imposibilidad de conocerlos, o al menos la imposibilidad de lograr acuerdos acerca del contenido de esos principios. La pregunta es, ¿cómo sabemos que aquello que yo considero justo es lo mismo que todos ustedes consideran justo? ¿Cómo logramos transmitir ese conocimiento? ¿Qué posibilidades? Primero, ¿qué posibilidades? Por eso les dije o, porque vamos a encontrar en realidad diferentes vertientes, diferentes formas, no todo es escepticismo, también están los relativismos, pero para responder así en una forma sencilla y por oposición al justnaturalismo, el escepticismo es aquel que se opone a la tesis 1 del justnaturalismo, es decir, no se opone solamente a la tesis 2, a el deber de adecuar los contenidos jurídicos a la moral, sino que se opone además a la tesis 1. Al oponerse a la tesis 1 ya no hay posibilidad de seguir adelante. Al afirmar la inexistencia de principios morales o la imposibilidad de su conocimiento, ya no puedo seguir adelante y analizar qué valor puede tener la tesis 2 del justnaturalismo, porque la tesis 2 dice que el derecho debe adecuarse a esos principios. Entonces un positivista escéptico va a decir, no, pará, no sigamos. ¿Adecuarte a qué? ¿Qué tipo de acomodación vas a hacer si no existen tales principios? Y aún existiendo, no tenemos posibilidad de ponernos de acuerdo acerca de cuál es el contenido. O esos contenidos son relativos y habrá que escudriñar en la subjetividad de cada uno. O esos contenidos son relativos a cada cultura o a cada sociedad. Y hablando de eso, si me permiten, les voy a leer un párrafo de Kelsen. Cuando hablamos de jus positivistas, nosotros hemos seleccionado un par de quienes han sido seguramente un par que integra la mejor representación del positivismo del siglo XX, que son Hans Kelsen y Herbert Hart. Hans Kelsen es representante del sistema continental europeo, era vienés, mientras que Herbert Hart es representante del sistema anglosajón, con lo cual las aproximaciones al derecho son bien distintas. Esto ustedes lo van a ir viendo a lo largo de toda la carrera. Convergen ambos en posturas no justnaturalistas, en posturas de críticas al justnaturalismo, en posturas positivistas. A Kelsen se le adjudica haber sostenido un positivismo ideológico, este positivismo extremo del que hablábamos recién, mientras que Hart se ha desarrollado a través de un positivismo metodológico o descriptivo, más moderado, si se quiere. El principal representante, entonces, o uno de ellos es Hans Kelsen. Kelsen ha intentado desarrollar una teoría pura del derecho. Él mismo postuló que el derecho debe ser descrito, debe ser definido y debe ser sistematizado con prescindencia de cualquier tipo de elemento extranormativo. Esto es, con prescindencia de elementos políticos sobre todo, de elementos sociológicos, pero también de elementos morales. Y él se metió en esta disputa acerca de la posible vinculación conceptual entre el derecho y la moral. Y dice, la exigencia de distinguir el derecho de la moral, el derecho de la justicia, significa que la validez de un orden jurídico positivo es independiente de la validez de esa única moral absoluta exclusivamente válida,
de esa moral de los morales, de la moral por excelencia. Si solo se presupone un valor moral relativo, la exigencia de que el derecho deba ser moral, lo que implica debe ser justo, solo puede significar que la configuración del derecho positivo debe corresponder a un determinado sistema moral. La exigencia formulada, presuponiendo una doctrina relativista de los valores, de separar derecho y moral y también derecho y justicia, solo significa que cuando se evalúa un orden jurídico como moral o inmoral, justo o injusto, expresando así la relación del orden jurídico con uno de los muchos sistemas morales posibles, acá nos deja ver su relativismo, y no con la moral, solo efectúa un juicio de valor relativo, no absoluto, y expresa que la validez de un orden jurídico positivo es independiente de su correspondencia o de su falta de correspondencia con cierto sistema moral. Fíjense que él habla de una manera casi burlona de la moral de los morales, de la única moral, es decir, descree de la posibilidad de la existencia de una única moral. De manera que era Sandra, acá fíjate que tenemos un ejemplo de escepticismo, si se quiere, de relativismo. Y finalmente va a hacer hincapié en la necesidad de no sujetarse a ninguna pretendida correspondencia entre el derecho y la moral. Y salto una página para ir a lo principal de su postura, y acá vamos a ver claramente a qué es lo que sostiene el positivismo, o alguna razón para lo que él sostiene. Y dice, la tesis de que el derecho por su naturaleza es moral, es decir, que solo un sistema social moral es derecho, dice él, no es repudiada por la teoría pura del derecho, es decir, no es repudiada por él únicamente porque implique presuponer una moral absoluta, es decir, la repudia primero porque cosa de la principios morales universalmente válidos, es decir, se aleja del absolutismo moral. ¿Se escucha ahora? ¿Volvió? Sí, ahora se escucha, profe. Igual podría repetir lo que había dicho. Doctora, aparece como fuera de línea ahora. Sí, se debe haber quedado sin tiempo. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha, profe. Sí, ahí sí, profe, pero hay como un delay. Se escucha, pero hace mucho. A ver ahora, no, porque había aprendido, me conecté a otro dispositivo, entonces se acoplaba. ¿Ahora sí? Sí, ahí está bien. Bien, perfecto. Entonces, termino rapidito antes de que se corte. Como ven, les decía que Kelsen lo que hace es oponerse al de tesis 1 del iusnaturalismo, es decir, a la idea del absolutismo moral, ¿no? Esta afirmación de que existen morales que son universalmente válidos, o sea, para todos y en todo tiempo, es decir, una verdad única
una verdad moral única o una moral única. Entonces él dice que se opone, que él, o sea, su teoría pura del derecho se opone no únicamente porque implique presuponer una moral absoluta, sino también porque en sus aplicaciones de hecho a través de la ciencia jurídica dominante en una determinada comunidad jurídica, ese tipo de postura, es decir, el iusnaturalismo, conduce a una legitimación acrítica del orden coactivo estatal constitutivo de esa comunidad. Él lo que dice en definitiva es, si nosotros le otorgamos al derecho la capacidad de decir que transmiten los valores morales verdaderos, los valores morales absolutos, no habría ninguna posibilidad de oponerse al poder estatal. El poder estatal también pasaría a ser absoluto. ¿Por qué? Por esa afirmación o convicción acerca de su adecuación moral. Si esto lo relacionamos con que él sostiene que no es posible conocer estas verdades morales absolutas, se comprende su postura y se comprende por qué se lo cataloga como iuspositivista. Ahora, la gran pregunta acerca de el aterrizaje que hacen el iusnaturalismo y el positivismo en el derecho, en las normas. La pregunta problema que se desprende de la definición de derecho es, ¿qué pasa con la norma injusta? ¿Cuándo estamos frente a una norma válida? ¿Cuándo estamos frente a derecho válido? Para el iusnaturalismo la respuesta es muy sencilla. Una norma será válida si y solo si se adecua a los principios morales universalmente válidos. ¿Qué va a contestar el iuspositivismo a eso? Que la validez de una norma no depende de su adecuación a tales principios morales. ¿Por qué? O porque no existen, o porque no los podemos conocer, o porque sencillamente se entiende que no corresponde esa adecuación o esa vinculación entre el derecho y la moral, porque se trata de dos estatutos que norman ámbitos diferentes. ¿Y qué respuestas tenemos? Porque si no sabemos cómo... A ver, el iusnaturalismo, como decía, da una respuesta facilísima. La validez o la justicia de la norma va a depender de su adecuación moral. Pero el positivismo no tiene una respuesta tan sencilla. Entonces, ¿cómo sabemos que una norma es válida? Y aquí vamos a avanzar un poquito y nos vamos a meter en temas que vamos a ir desarrollando a partir también de la semana que viene cuando trabajemos normas. Hans Kelsen nos dice, una norma es válida porque fue creada conforme otra norma que también es válida. ¿Y cómo sé que esa otra norma que habilitó su creación es una norma válida? Porque esta fue creada a través o conforme una norma superior que fue válida. Y siempre siguiendo tres que tienen que ver con el órgano que la crea, con el contenido que debe tener y cumpliendo cierto procedimiento. Entonces, ¿cómo sé yo que una ordenanza municipal es válida? Y bueno, porque habrá que ir a ver la ley orgánica de municipalidades. Ah, bien, ¿y cómo sé yo si es válida? Y bueno, habrá que fijarse en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo sé yo si es válida? Y entonces alguien acá ya se puede aburrir y me dice, bueno, pará, cortemos acá porque vas a seguir hasta la Constitución Nacional. Claro, llego a la Constitución Nacional. ¿Y cómo sé que es válida la Constitución Nacional? En eso que llamamos cadena de validez o pirámide jurídica, porque Kelsen la va representando a través de una pirámide, vamos a llegar a un punto en el que no vamos a tener una norma superior con la cual cotejar, porque podríamos ir a los pactos preexistentes, podríamos ir a las leyes de Indias, podríamos seguir así eternamente y siempre tendríamos la misma incertidumbre. Kelsen, ¿qué es lo que propone? Cortar esa cadena de validez cuando llegamos a la norma fundamental de cada sistema jurídico. Esa es una cuestión que habrá que resolver al interior de cada sistema jurídico en particular. Él trata de hacer una teoría pura
que dé cuenta de estructuras generales para cualquier sistema jurídico. Pero esta cuestión habrá que verla conforme la norma fundamental de cada sistema. ¿Cuál es la norma fundamental de nuestro sistema? La Constitución Nacional. Y en general vamos a encontrar un estatuto de estas características en la cima de cada sistema. Claro, Pedro, no se corta. Acá me pregunta Pedro, ¿cuándo se corta? En realidad no hay posibilidad de corte. Entonces, Kelsen dice, la norma superior del sistema está avalada por un presupuesto epistemológico. Es decir, hay una presuposición de validez, una suposición, una hipótesis epistemológica que valida a esa norma superior del sistema. A esta hipótesis epistemológica, Kelsen la llama norma fundante básica, y no es la Constitución Nacional. Es, insisto, un presupuesto epistemológico, una hipótesis. Sirve solo a los efectos metodológicos, no es normativa, no está al interior del sistema, no es una norma positiva, porque si no tendríamos el mismo problema. ¿Y quién valida esa norma fundante básica? Sino que es un presupuesto de tipo científico, por eso decimos epistemológico. ¿Qué es lo que diría nuestro sistema, por ejemplo? Es válido todo. ¿Ahí se escucha? Sí, profe, se ¿Sí? corta de a ratos. Ese Bien. es el tema. Bueno, terminamos acá y en todo caso yo les hago un recorrido de lectura y se los pongo en el campus porque nos está quedando pendiente Hart. Entonces, para Kelsen, o sea, para el naturalismo, la validez de una norma se va a determinar por su adecuación moral. Para Kelsen, por la existencia de un presupuesto epistemológico. Mientras que para Hart, en cambio, que también es positivista, vamos a tener también un criterio de validez, y ese criterio de validez tampoco va a ser la moral, porque Hart también es positivista, sino que van a ser las normas o la norma de reconocimiento. Y esto es una norma positiva. ¿Qué es la norma de reconocimiento? Es una práctica judicial. ¿Quiénes elaboran la norma de reconocimiento? Los propios jueces al decidir sus fallos. Es el conjunto de las decisiones que toman los jueces. Se integra con la identificación de las normas que los jueces utilizan en sus fallos. Por eso decimos que es una norma positiva. Pero no se compliquen con esto último porque ya lo vamos a trabajar bastante mejor a partir de la semana próxima. Con que sepamos las distinciones principales entre naturalismo y positivismo va a ser suficiente. Sí, pero sí recordar cuáles son los representantes de uno y otro modelo y cuáles han sido, en definitiva, las principales expresiones de su teoría. No duden en consultar lo que surja a lo largo de esta semana hasta el martes que viene, que nos vemos a las 15 horas. Les vamos a consignar esa información, pero cualquier inquietud que tengan, por supuesto, pueden consultarlo. ¿Podemos hacer un foro para aquellos que quieren armar los grupos? Sí, no hay problema, ya lo habilitamos. Habilitamos el foro. Pero igualmente no se compliquen. No, sí. Igualmente les voy a... Acá hay una pregunta respecto del PowerPoint. Les voy a poner... No voy a llegar hoy, pero mañana a la mañana chequeen, cerca del mediodía van a tener un Power más completo sobre este tema. Que no pueden participar. Por ejemplo, Lourdes, ¿por qué no podés participar? Comentame, si es que lo podés decir acá públicamente. No se preocupen los que no la hayan podido escuchar porque está grabada. Y como se graba desde el hospedador no va a haber problema, no se cortó. Así que lo van a poder ver en cualquier momento. Profe, Bueno. en cuanto a eso, perdón, en cuanto a eso, quería preguntarle cuándo se sube esta clase.
No sé cuándo la están subiendo porque no lo manejamos nosotros, sino desde Secretaría Académica, pero calculo que, no sé, hoy a la noche, mañana estará ya. No sé habitualmente cuánto tardan en subirlas. Bueno, gracias, porque yo estuve trabajando y estuve entrando de a ratos a la clase por eso. Está. Igualmente con a ver, el texto es lo suficientemente claro, ¿eh? No. Es más, la idea de estas clases es que ustedes puedan volcar sus dudas, que podamos intercambiar. Terminan siendo clases en las que hablo uno solo, pero la idea es que a lo largo del curso podamos ir avanzando hacia eso y que básicamente trabajen con el material que se les ha dejado y podamos aquí evacuar dudas. Acá hay alguien que dice que no puede asistir en ese horario. El problema con ese tipo de dificultad es que cuando ustedes se inscribieron para cursar martes, miércoles y jueves de 15 a 16:30. Nosotros estamos poniendo la actividad dentro de día y horario de clase. Yo a lo que te invito es a que nos mandes un mail para, si no querés sociabilizarlo aquí al inconveniente, nos mandes un mail comentándonos cuál es el problema para ver una alternativa si es posible. Pero yo entendería si lo hubiéramos puesto en un horario distinto, si lo hubiéramos puesto un lunes o un viernes o incluso el mismo día a las 5 de la tarde. Pero estamos dentro de lo convenido, digamos, y del compromiso que ustedes asumieron. Así que comentanos y a ver qué posibilidades, qué otro horario podrías tener. Y vemos qué alternativas se encuentra, lo charlamos. Bueno, y respecto a lo del grupo para los foros, les vuelvo a decir que no se compliquen con eso, porque no es una carga para ustedes el formar los grupos. A medida que nos vamos encontrando acá, traten de estar dentro del horario, eso sí, porque nos va a permitir organizarnos mejor, pero van pasando. Bueno, pasaron 4 personas, el resto espera, atrás pasan otras 4, no es necesario que estén organizados en grupo. Si ustedes se sienten más cómodos entrando con algún compañero, con alguna compañera, no hay problema, pero no es necesario, así que no se sumen esa complicación al cursado de esta materia, de político, de metodología, obligaciones de trabajo, que eso no sea un problema también. Bueno, chicos, chicas, nos vemos el martes que viene y seguimos comunicados entonces a través del foro. Saludos. Chao, muchas gracias. Adiós.